Hola a todos y a todas, bienvenidos de vuelta al canal. Por fin os puedo traer un vídeo. Es que he estado muy ocupado este mes de agosto. Y en el vídeo de hoy os quería hablar de un tema para valientes. ¿De acuerdo? Este es uno de los vídeos que hago desde hace tiempo que admito que es un tema muy tocho y el conocimiento que hace falta para poder apreciar esto al completo es bastante avanzado, pero de todas maneras he intentado resumirlo de la manera más liviana posible para que todos podamos sacar algo positivo de este vídeo. Como podéis ver en el título, este vídeo está dedicado a hablar sobre la conexión entre dos ramas de las matemáticas que a priori parecen estar desconectadas, pero como es común en esto de las matemáticas, realmente sí que lo están. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las metáforas de este vídeo? Otra vez, me gusta hablar sobre cómo cosas que parecen desconectadas realmente tienen un mecanismo común que solo aparece una vez llegas a un nivel profundo de entendimiento. El segundo punto metafórico de este vídeo es que la geometría es la reina de las matemáticas. ¿De acuerdo? Esto Euclides estaría de acuerdo conmigo, pero lo cierto es que conceptos geométricos suelen tener las raíces de muchas otras cosas que aparecen en otras áreas. Y la tercera metáfora de este vídeo es que las matemáticas no dejan de ser un lenguaje que usamos para formular problemas y teorías. Y, por supuesto, el problema de escoger el lenguaje es complicado y puede ser arbitrario, o puede parecer arbitrario a veces, pero la verdad es que lo bonito de esto es que una vez has escogido el lenguaje correcto y eres capaz de expresar tu problema con el lenguaje correcto, puedes llegar a ver conclusiones que son increíbles. Entonces, sin más dilación, empecemos. Como he dicho, el objetivo de este vídeo es enseñar un caso particular de un fenómeno común en las matemáticas, y es que conceptos muy concretos, por ejemplo, conceptos estadísticos, que son extremadamente concretos, que los usamos en el día a día, ¿vale? Aquí no me podéis decir que esto no es útil. La estadística permea el mundo moderno. Pues quiero explicar cómo conceptos extremadamente comunes usados por todo el mundo, aunque no lo sepas que los estás usando, tienen una raíz pura y geométrica detrás. Lo que estaba diciendo. Aquí tenemos un meme que está bien para resumir lo que vamos a hablar. Los típicos astronautas que están viendo la Tierra desde lejos y uno dice, ¿cómo esto de geometría? Y el otro astronauta que va a ejecutarle dice, siempre lo ha sido. Bien, otra referencia a algo que Euclides estaría de acuerdo conmigo. Todo es geometría. Bien, en particular quiero hablar sobre cómo la desviación estándar y la correlación, ¿vale? Estos son dos conceptos estadísticos fundamentales. Si no sabéis qué es esto, os recomiendo parar el vídeo, ir un momento a Wikipedia y buscar qué es la desviación estándar y la correlación. Pero si tenéis una formación matemática a nivel secundario, creo, esto debería sonaros. Pues mi objetivo es explicaros cómo estos dos conceptos realmente tienen sus raíces en la geometría de espacios lineales de infinitas dimensiones. ¿Vale? Esto es una geometría que a mí me gusta mucho, la geometría de infinitas dimensiones. No solo porque el nombre suena muy guay, pero porque realmente es muy interesante los mecanismos que tiene. ¿De acuerdo? Podría llamarlo la geometría de las funciones. También podría ser un buen nombre. O la geometría de los espacios de Hilbert. También es un buen nombre para este tipo de geometría. Para poder hablar de esto en, en un buen detalle, voy a tener que haceros un pequeño crash course, una introducción rápida a la teoría de la probabilidad moderna. Eh, Porque al fin y al cabo, la estadística no es más que una aplicación de la teoría de la probabilidad. Y la probabilidad moderna, en el sentido de la probabilidad que usan los matemáticos para trabajar hoy en día, es un poco diferente a la probabilidad que se aprende en la escuela. Es bastante diferente, de hecho. Y voy a tener que daros una pequeña introducción.
La idea fundamental de la teoría de la probabilidad moderna es que estudiar probabilidad, matemáticamente hablando, es el mismo problema que estudiar el tamaño. La idea del tamaño, el tamaño de los objetos. ¿Y por qué es esto el caso? Os voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un cuadrado que mide una unidad de longitud y altura. Es decir, ¿esto por qué lo he dibujado yo así? Bueno, ya me podéis entender. Imaginamos que tenemos un cuadrado que mide una unidad de altura y de anchura y queremos calcular cuál es la probabilidad de que si escogemos un punto aleatorio caiga en la mitad derecha del cuadrado. ¿De acuerdo? Ya que la mitad derecha del cuadrado mide 0,5 unidades de anchura, ¿vale? Es bastante obvio que si el punto cae de manera uniforme en el cuadrado, la probabilidad de que caiga en esta región sombreada es de 1/2. Obvio, ¿verdad? Algo un poco más complicado. Supongamos ahora que tenemos un círculo, ¿vale? Esto está un poco aplastado, pero es un círculo. Y queremos calcular cuál es la probabilidad de que si un punto es seleccionado de manera uniforme en cualquier parte del cuadrado, cuál es la probabilidad de que este punto caiga dentro del círculo. Bueno, pues claramente va a ser la relación entre el área del círculo y el área del cuadrado, que viene a ser pi entre 4. ¿De acuerdo? Esto se puede usar, tangente, esto se puede usar y en conjunción a la ley fuerte de los números, Strong Law of Large Numbers, se puede usar para estimar pi. Pero bueno, la idea es que para hacer estos cálculos de probabilidad elemental tenemos que poder hablar del tamaño de los objetos, ¿vale? Otro ejemplo un poco menos geométrico es si tienes un dado y lo lanzas, la probabilidad de que el resultado sea un número primo es simplemente el tamaño del conjunto de números primos que puede dar el dado dividido entre el tamaño del conjunto de todos los resultados que puede dar. Entonces, aquí vemos que el cálculo de probabilidades está íntimamente relacionado con el cálculo de tamaño de conjuntos. Por lo tanto, tenemos que poder formalizar qué es la estructura matemática que nos puede permitir hablar del tamaño. Y esto desemboca en una rama de las matemáticas que se llama teoría de la medida, que en parte fue desarrollada para esto. ¿De acuerdo? Teoría de la medida es una rama de las matemáticas que a mí me parece un poco sosa si la estudias por el hecho de estudiar teoría de la medida. Sin embargo, si la estudias con el objetivo de probabilidad, es algo muy interesante. Entonces, la estructura matemática del tamaño da vida a lo que llamamos un espacio medible, que es simplemente un espacio al que se le puede asignar un tamaño, o a cuyos conjuntos se le puede asignar un tamaño. Es un espacio de conjuntos, digamos. Y, más concretamente, la estructura de este tipo de espacios consiste en un conjunto omega. Este es un conjunto de posibles resultados de tu experimento, como podría ser lanzar el dado, o, qué sé yo, coger una persona aleatoria. Y también consiste en, bueno, esto es el conjunto omega, y también consiste en un conjunto de subconjuntos de omega, que denotamos con esta letra caligráfica F, y se llama una sigma álgebra. Una sigma álgebra, como he dicho, es un conjunto de subconjuntos de omega, y la idea es que a estos conjuntos son a los que les vamos a poder asignar un tamaño. Hay una cosa muy clara que hay que remarcar, y es que no es el conjunto de todos los subconjuntos. ¿Vale? La sigma álgebra solo puede tener ciertos conjuntos que satisfacen una serie de propiedades. La razón por la cual esto es cierto es un poco más complicada para la idea de este vídeo, pero tengo un vídeo en mi canal que se llama Axioma de elección y cocinando conjuntos sin tamaño o algo por el estilo. Y en ese vídeo
explico en un poco más de detalle por qué los conjuntos medibles, o los conjuntos que se les puede asignar un tamaño, no siempre son todos los subconjuntos de tu espacio de eventos omega. Perdón, de tu espacio de resultados de tu experimento omega. Hay que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, para el propósito de este vídeo no es importante que entendáis de manera profunda qué es una sigma álgebra. Y una vez tenemos un espacio medible, podemos hacer el siguiente paso, y es un espacio de medida. Y es un espacio que ahora viene equipado con una herramienta más, que es la medida. Y esta medida es una función que nos va a asignar tamaños a los elementos de nuestra sigma álgebra. La medida es una función que toma, como he dicho, elementos de nuestra sigma álgebra y te devuelve un número real que corresponde a su tamaño, pero tiene que satisfacer una serie de propiedades. Una medida, la medida más básica, debe ser no negativa. Es cierto que existe una cosa que se llama medidas signadas, creo que se llama en castellano, signed measures en inglés, y es una medida que te puede dar números negativos, pero para desarrollar la teoría fundamental usamos medidas no negativas. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque el tamaño debe ser positivo. Tú no puedes tener un conjunto que mide menos 5 centímetros cuadrados. No tiene sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Que me debes espacio? No tiene sentido. Otro axioma bastante obvio, en mi opinión, sobre cosas que debería satisfacer una medida es que el tamaño del conjunto vacío debe ser cero. ¿De acuerdo? Si tú tienes un conjunto que no tiene nada, está vacío, el tamaño de esto debe ser cero. Bastante obvio, creo yo. Y luego tenemos esta fórmula que da un poco de miedo, pero realmente es muy sencilla. Y dice que si tienes una secuencia de conjuntos AN que es disjunta, muy importante, tiene que ser disjunta, entonces la medida de la unión de esta secuencia de conjuntos es igual a la suma de las medidas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes dos conjuntos, tienes aquí un conjunto y aquí tienes otro, y son disjuntos, eso quiere decir que no tienen una intersección, ¿vale? Están separados en el espacio. El tamaño de los dos es igual a la suma de los tamaños. Obvio, ¿verdad? Ahora bien, si no son disjuntos, si tienen una intersección, ¿vale? El tamaño de la unión normalmente es menor a la suma de los tamaños, ¿vale? Pero esto tampoco quiero daros mucho la lata con esto. Solo quería explicaros un poco los axiomas del espacio de la medida. El ejemplo canónico de un espacio de la medida es el espacio de Lebesgue, que es la primera formulación de teoría de la medida. De hecho, todos estos axiomas vienen a partir de esta medida. Y es una medida que nos da tamaño de los subconjuntos de la línea real. Entonces nuestra medida le puede asignar tamaño a lo que se llama el álgebra de Borel, que como he explicado, no es el conjunto de subconjuntos de R, porque hay conjuntos que no se les puede asignar medida. ¿De acuerdo? Referiros a mi otro vídeo para entender esto en más detalle. Y la clave es que la longitud del intervalo AB es igual a B menos A. ¿Vale? Esto es algo bastante obvio, o al menos no obvio, pero intuitivamente debería ser cierto. Esto es algo que intuitivamente debería ser cierto. Y existe un teorema que se llama el teorema de la extensión de Caretero-Dori, es un nombre tocho, que demuestra la existencia de esta medida. Entonces, esta medida existe. Es una medida que cumple nuestras intuiciones sobre el tamaño de subconjuntos de la línea real. Y es el ejemplo canónico de una medida. Entonces, una vez tenemos el espacio de la medida construido, podemos hacer el refinamiento para hablar sobre probabilidades. ¿Y cuál es el refinamiento? Bueno, eso es muy fácil. En un espacio de la medida, el tamaño del conjunto entero puede ser infinito. Por ejemplo, en el ejemplo de la medida de Lebesgue, el tamaño del conjunto de números reales es infinito. ¿De acuerdo? O sea, fijaos en la fórmula esta, ¿vale? Aquí se puede demostrar, usando los axiomas de la medida y tal, que el tamaño de los números reales es infinito, porque los números reales se pueden expresar como una unión de conjuntos disjuntos, de longitud lo que quieras, y esta suma infinita va a dar infinito. Pero bueno,
La idea es que los espacios de medida generales pueden tener una medida infinita. Pero si quieres hablar de probabilidades, tú quieres que la probabilidad máxima de que algo ocurra sea de 1 o de 100%. Entonces, añadimos una condición extra, que es que el tamaño o la probabilidad del conjunto omega sea de 1. O que sea un número finito y entonces puedes dividir, ¿vale? Pero la idea es que sea normalizada. Entonces, una vez tenemos el espacio de la medida, el espacio de probabilidad formalizado, ¿de acuerdo? Que si no habéis entendido nada no pasa nada, pero la idea es que tenemos que formalizar lo que queremos decir con un espacio de probabilidad, o al menos qué quiere decir una probabilidad, ¿vale? Y la probabilidad, la clave es que es una medida de qué tan grande es un conjunto. Y luego el detalle técnico es que no todos los conjuntos pueden tener tamaño. Pero una vez superamos esto ya podemos movernos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es una variable aleatoria? Porque si os recordáis, al principio del vídeo he dicho que quiero hablar sobre correlación y desviación estándar. Estos son una serie de métricas sobre una variable aleatoria. Entonces, intuitivamente, si recordáis a vuestra educación secundaria, os habrían dicho que una variable aleatoria es algo que devuelve números de manera aleatoria y que no se puede predecir. Mentira, olvídate de eso. A ver, eso ni siquiera tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser que algo sea una función y te dé valores aleatorios? No. Una variable aleatoria va a ser una función, naturalmente. Entonces, normalmente las variables aleatorias las denotamos con letras mayúsculas X, Y, Z, W. Una variable aleatoria va a ser, obviamente, una función que va a tomar un punto de nuestro espacio, omega, y te va a devolver otro punto en otro espacio medible, pero yo aquí voy a hacer la distinción que el espacio objetivo va a ser los números reales. Porque estamos interesados en medir correlación y desviación estándar, y esto no tiene sentido en espacios que no tengan esta estructura real, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos formalizar esta idea de aleatoriedad? ¿De acuerdo? Porque un ejemplo de una variable aleatoria podría ser la altura de una persona. Entonces, un elemento de omega sería, por ejemplo, una persona y el resultado de esta variable aleatoria sería su altura. ¿De acuerdo? Entonces queremos medir exactamente, o sea, queremos formalizar qué es esta idea de que algo sea aleatorio. Y realmente la aleatoriedad no viene dada por la función. Deberíais pensar que la aleatoriedad viene dada de que escogemos un punto de manera aleatoria de aquí. Pero no nos fijemos demasiado en esto, porque queremos formalizar qué narices es una variable aleatoria. Entonces, la idea de qué es. Imaginaos que yo tengo la variable aleatoria que mide la altura de personas. Entonces, por ejemplo, la cuestión fundamental que yo quiero preguntar es cuál es la probabilidad de que la altura de una persona sea tal o pascual. Es decir, quiero poder medir la probabilidad de que X me dé algo aquí. Entonces, realmente estamos... Pero fijaos que nuestra probabilidad no actúa en los números reales, actúa en subconjuntos de omega. ¿De acuerdo? Es decir, la razón por las cuales son especiales es que hablamos sobre eventos definidos en términos de nuestra variable aleatoria. Y esto normalmente viene dado por la idea de la preimagen, que se denota de esta manera, pero es el conjunto de puntos en nuestro conjunto omega mayúscula, cuya imagen bajo X pertenece a este conjunto A. Es decir, un ejemplo. Imaginaos que X, nuestra variable aleatoria, es el valor de un dado. Tú tiras un dado. Y X te devuelve lo que el dado ha mostrado. Un evento del que nos gusta hablar, por ejemplo, es el evento X es un número par. ¿De acuerdo? Este evento viene dado como la preimagen de 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Son las configuraciones del dado, ¿vale? Esto es lo que representa la omega, una configuración particular del estado físico del dado, lo que sea, tal que nuestra variable aleatoria X
te devuelva o el 2 o el 4 o el 6. Y lo que tú quieres es hablar sobre esta preimagen, que son las configuraciones que te devuelven estos valores. En otras palabras, tú quieres poder hablar de la probabilidad de que x sea igual a par. Entonces tú quieres poder hablar sobre esta cantidad, que es x es un número par. Pero esto de aquí dentro es un conjunto. ¿De acuerdo? La preimagen no es una función como la conocemos normalmente, es una función de conjuntos. Tú le das un conjunto y eso te devuelve otro conjunto. Entonces aquí estamos intentando hablar de la probabilidad de un conjunto, del tamaño de un conjunto. Pero como ya he explicado, no todos los conjuntos tienen tamaño. Es decir, tenemos que añadir una pieza de estructura que nos va por fin a revelar qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable tal que la preimagen tenga una probabilidad. Pero las probabilidades solo las podemos asignar a conjuntos de nuestra sigma álgebra. Eso quiere decir que la definición de una variable aleatoria debe de ser que si A es un conjunto medible en los números reales, porque recordad, mi definición de una variable aleatoria es una función de omega a los números reales. Entonces yo quiero que una variable aleatoria pueda coger un conjunto medible en los números reales y la preimagen me lo devuelva a un conjunto medible en mi espacio de probabilidad. Si sabéis topología, esto estará gritándoos función continua. Porque la definición de una función continua en espacios topológicos es precisamente que nuestras funciones continuas devuelven conjuntos abiertos a conjuntos abiertos. Y la definición de una variable aleatoria es que aquí cogemos un conjunto medible y cuando lo tiras para atrás con tu variable aleatoria, te devuelve un conjunto medible. Y esto es la definición de una variable aleatoria. Y es algo realmente bellísimo, súper compacto y poderoso. Y recordad, esto no es más que un lenguaje. Esto no tiene significado de por sí solo. Es un lenguaje que usamos para modelar nuestra idea de qué debería decir, qué debería significar algo aleatorio. Entonces, si no estáis entendiendo nada, repito, no pasa nada, solo quiero que os quedéis con las ideas fundamentales. Otro aspecto clave de la teoría de la medida, es decir, de poder asignar tamaños a cosas, es la idea de la integral. Fijaos, esto lo he puesto en mayúsculas, es la integral. Y es la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue es la madre de las integrales, ¿de acuerdo? Todas las integrales son hijas de la integral de Lebesgue. Hay más integrales. La que conocéis vosotros seguramente es la integral de Riemann, que voy a hablar de esta ahora. Pero hay más. Está la integral de Lebesgue-Stieltjes, la integral de Ito. Hay más, que no me acuerdo. Pero la integral de Lebesgue es la integral madre. Entonces, ¿qué narices es esto? La integral de Lebesgue es una generalización de la integral de Riemann. Aquí, en la parte izquierda, tengo algo que vosotros ya os sonará, que es la integral de Riemann, y intentamos integrar una función integrable, lo que sea que quiere decir eso, no quiero entrar en detalle, entre dos puntos A y B de la línea real, y la idea fundamental es que esto es el área debajo de la curva. ¿Qué pasa? No todas las funciones pueden ser asignadas una integral de Riemann. El ejemplo clásico es la función indicadora de los números racionales, que es la función que es igual a 1 en un número racional y 0 en un número irracional. Esta función es tan patológica que no puedes ni dibujarla y la integral de Riemann no está definida. ¿Por qué? Tampoco quiero entrar demasiado en detalles, que se me está yendo la olla, pero la integral de Riemann existe, por definición, si el supremo y el ínfimo, perdonad si esto no es como se dice en castellano, si el supremo y el ínfimo de una cosa que se llama la suma de Riemann coinciden. El supremo, en el caso de la función indicadora de los racionales, es siempre 1 y el ínfimo siempre 0. Nunca coinciden. La integral de Lebesgue fue diseñada para acabar con estos problemas y se define de una manera más general usando medidas. Y está precisamente diseñada para poder integrar límites de funciones.
Porque, por ejemplo, la función indicadora de los racionales es una función, es un límite de una función, de una secuencia de funciones. Pero, o sea, es que se me está yendo la pinza de una manera. A ver, integral de Riemann, esto seguramente lo hemos visto todos. Tú tienes tu curva, tu función, aquí tienes unos límites, que es que no se ve porque lo he dejado muy pequeñito, pero aquí hay dos límites. Y la idea es que tú quieres saber cuál es el área de abajo de la función. Pues lo que haces es, tomas una partición de tu intervalo, que debería ser todo esto, y calculas una serie de tamaños, de áreas de unos rectángulos. Y la idea clásica es que la anchura de estos rectángulos es una cantidad infinitesimal que llamamos dx. No es así, pero bueno. La idea es que esta es la idea fundamental, ¿de acuerdo? Tú tienes una partición de tu intervalo, entonces luego tomas, tienes tu partición del intervalo, y luego tomas las alturas de la función en cada uno de estos intervalos y construyes esta suma, que se llama la suma de Riemann, usando funciones indicadoras. Que os recuerdo, una función indicadora es una función que es igual a 1 en este intervalo y 0 fuera de ahí. Y este intervalo pues, te da un rectángulo de altura 1 y luego este rectángulo de altura 1 lo ensanchas para arriba usando la altura de la función en ese valor. Y esto te da pues, precisamente esto de aquí. Entonces, cuando sumas estos rectangulitos, a medida que tu partición se hace más pequeña, se hace más finita, en teoría, o sea, esto es el área debajo de la curva. Pero el problema es que esta construcción no siempre funciona. Porque, por ejemplo, en el caso de los racionales y todo esto, porque dado cualquier partición, siempre vas a tener un número racional y un número irracional, entonces, pues... En fin. La integral de Lebesgue, ¿vale? Se construye a partir de estas ideas de funciones indicadoras. Y la idea es que, fijaos aquí, tenemos estos cuadraditos. Y aquí, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando que el área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? ¿Verdad? Es base por altura usando la medida de Lebesgue o nuestra intuición básica de que debería ser el área de un rectángulo. Pero si estamos hablando de tamaños, podemos generalizar esto. Podemos generalizarlo y usar simplemente medidas abstractas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que vamos a definir la integral de una función indicadora en un conjunto medible, que os recuerdo, esto es una función que es igual a 1 en este conjunto y es igual a 0 fuera. La definición fundamental es que vamos a definir estos símbolos de aquí, esta S curiosa con la omega y tal, de la función indicadora de nuestro conjunto medible como la medida del conjunto. Entonces, esto realmente, de hecho, coincide con esto. Porque aquí decimos que la medida de este rectangulillo pues va a ser base por altura, que es la medida de Lebesgue. Vale. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta definición la vamos a extender por linearidad para poder integrar funciones de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí básicamente vamos a extender esta integral linearmente, vamos a echar los coeficientes fuera y vamos a integrar estas funciones. Que en el caso de la integral de Riemann, la integral de esto pues sería la longitud de este intervalo y esto se generaliza perfectamente al caso de la integral de Lebesgue, en el cual no tendremos un intervalo porque estamos integrando funciones abstractas en un espacio de medida, tendremos conjuntos medibles aquí abajo. ¿Y cuál es la idea de cómo se construye la integral de una función arbitraria medible? Bueno, bien, pues la clave es que no todas las funciones tienen este tipo de forma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos una función simple, porque tiene esta forma, ¿de acuerdo? Fijaos estos cuadraditos de aquí, esto es una especie de función simple. Y la idea es que si definimos, esta definición nos permite definir cómo se integra una función simple, lo que podemos hacer es aproximar funciones arbitrarias con funciones simples. Entonces, esto es un teorema que se debe demostrar y es cierto, y la demostración es muy fácil, y es que si f es una función medible, y esto quiere decir, función medible, recordad, variable aleatoria, esto debería haberlo dicho, es una función tal que las preimágenes de conjuntos medibles sean medibles en sí. Entonces, se puede demostrar que las funciones medibles pueden aproximarse de manera uniforme, es decir, con un error uniforme en todo el dominio,
con funciones simples. Por lo tanto, simplemente podemos definir la integral de una función medible f como el supremo de las integrales de funciones simples que sean menor o iguales a f. Otra tecnicalidad es que, de manera básica, las funciones que integramos deben ser no negativas para poder realizar este tipo de aproximación. Pero luego podemos corregir esto. Es que se me está yendo la pinza hablando de teoría a la medida. Y bueno, este cambio sencillo nos permite abstraernos de la suma de Riemann a cosas así. Y de hecho, esto ya nos permite integrar, por ejemplo, la función de los racionales. Porque la función de los racionales, la función indicadora de los racionales es algo así, con a siendo los racionales. Entonces, algo que se puede demostrar es que bajo la medida de Lebesgue, el conjunto de racionales tiene medida de igual a 0. Entonces, la integral de Lebesgue de los números racionales, perdón, de la función indicadora de los números racionales es 0. Bueno. Entonces, como he dicho antes, tenemos esta suma de esta función simple que monotónicamente aproxima nuestra función medible f. Monotónicamente quiere decir que la aproximación no fluctúa, ¿de acuerdo? Se aproxima constantemente hacia nuestra función. No tenemos una mejor aproximación, luego una peor, tal, o sea, es constante. Y en este caso, pues podemos definir la integral de nuestras funciones medibles. Si no has entendido nada de esto, no pasa nada, porque aún no hemos llegado a la geometría. Esto es solo la explicación fundamental de la teoría moderna de probabilidades. Luego tenemos aquí la integral de Lebesgue en el contexto probabilístico, porque hasta ahora he hablado de qué quiere decir la integral de Lebesgue en el contexto de un espacio de la medida. En los espacios probabilísticos, que son espacios de la medida normalizados, pues también tenemos la noción de la integral de Lebesgue, pero lo que quiere decir ahora, la interpretación que le damos, es que si x es una variable aleatoria, es decir, una función medible, la integral de x con respecto a esta medida de la probabilidad va a ser definida, perdón, va a ser la definición de la esperanza de la variable aleatoria. En otras palabras, cuando integramos una variable aleatoria, estamos matando la aleatoriedad. Porque estamos ponderando todo el espacio omega con la probabilidad de los conjuntos que x puede tomar. Los conjuntos de los valores que x puede tomar en este espacio. ¿Vale? O sea, aquí os estoy dando palabras intuitivas y sin significado, pero es que tampoco quiero entrar en detalle. Entonces, nuestra definición de la esperanza de una variable aleatoria va a ser la integral de Lebesgue de la variable aleatoria. Y... bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, no, aún no el problema. Entonces, de hecho, esto coincide con nuestra intuición. Porque en el caso de que omega sea un espacio discreto, se puede demostrar que la esperanza de x tiene precisamente esta forma. Y esta forma es lo que conocemos de toda la vida de la esperanza de una variable aleatoria. Entonces, de hecho, esta generalización es válida de momento, ya que tiene como implicación particular algo que conocemos de toda la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Problema, bueno, o cosa que hay que tener cuidado, es que esta integral puede no ser finita. Puede ser igual a infinito. Y para muchas aplicaciones no nos gusta hablar de... Cuando hacemos cálculos no nos gusta hablar del infinito. O sea, es un poco complicado. Así que lo que hacemos es... matamos todas las variables aleatorias cuya esperanza es infinito y hablamos de variables aleatorias con esperanza finita. Y aquí viene, por fin, la geometría. Lo que hacemos es definimos un espacio de funciones, que se denomina el espacio LP. El espacio LP es el espacio de funciones medibles en un espacio de medida, tal que la integral de tu función con el valor absoluto
elevado a la p potencia sea finita. ¿Por qué nos gusta esto? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Entonces, como he dicho, aquí es el espacio de funciones medibles, tal que la integral de la p potencia de f sea finita. Entonces aquí ahora veis este símbolo raro de aquí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto para los interesados. Este espacio queremos que sea un espacio normado, porque nos gustaría poder hablar sobre... la geometría de este espacio, como veremos. Entonces, esto es un espacio lineal. Sin este símbolo, esto es un espacio lineal. Si tú coges dos funciones cuya integral de la potencia p es finita y las sumas, ¿vale? Por la desigualdad de Minkowski, creo que se llama, la suma de estas dos funciones también pertenece a este espacio. Pero queremos poder asignarle una geometría a este espacio. Y la primera idea de la geometría es distancias. Entonces, para poder tener un espacio con distancias, es decir, un espacio normado, tenemos que hacer un pequeño retoque técnico, y es que queremos que una función, perdón, una longitud de 0, perdón, queremos hablar de que un vector de longitud 0 sea el vector 0. Esto no es el caso en este espacio, por lo tanto tenemos que tomar un cociente y matar todas las funciones que sean iguales en casi todos los puntos. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar, porque es muy complicado y no toca hablar de esto ahora. Entonces, vosotros pensad que este espacio de funciones es un espacio lineal. Es decir, podemos tratarlo como un espacio vectorial y mentalmente puedes, en voz bajita, sin decirlo a otras personas, puedes imaginarte que estas funciones son flechas. No lo son, pero puedes imaginártelo. Y la idea es que, además, este es un espacio normado. Esto de aquí, entero, es un espacio normado, es decir, tiene una idea de distancia. ¿Y qué es la distancia? La distancia de una función, la longitud de una función, porque estas longitudes son como flechas, ¿no? La longitud de estas flechas es esto. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque satisface la propiedad de una longitud, o mejor dicho, de una norma. Y bueno, la razón por la cual requeríamos que estas funciones tuviesen esta integral finita es porque no queremos hablar de funciones con longitud infinita. Estas funciones son como flechas y queremos que la longitud de estas flechas sea finita. Por lo tanto, requerimos que esta integral sea finita. Y luego tenemos que normalizarla con la p raíz, por cuestiones técnicas. Entonces, esta norma induce una especie de distancia en este espacio normado. Por lo tanto, bueno, mejor dicho, la norma induce una longitud y la longitud induce una distancia entre puntos. Porque la distancia entre dos puntos, este punto de aquí y este punto de aquí, es simplemente la longitud del vector que los conecta. Esto es geometría bastante básica. Por ejemplo, en el caso de L2, que son funciones cuyo cuadrado es integrable, la longitud de una función es esto de aquí. Visualmente lo que está pasando es que si tienes tu función, como esta de aquí, primero coges tu función y la elevas al cuadrado, tal cual que así, y luego integras todo, y luego a tu resultado de la integral le echas una raíz cuadrada. Y fijaos, esta medida de qué tanta área tiene, de algún modo u otro está midiendo la longitud de la función. Porque las funciones grandes, que tienen una longitud larga, como flechas, como vectores, son funciones que tienen mucha masa. Sí, tienen mucha masa, ¿no? Entonces, o mucha energía. Esta es la idea de qué tan larga es una función, es qué tanta área tiene debajo. Entonces, con todo este tochamen que os acabo de dar, estamos listos para hablar sobre la conexión entre la geometría y la estadística. Entonces, vamos a hablar un poco sobre vamos a reflexionar sobre un caso particular del espacio LP,
en el contexto probabilístico. Quiero hablar sobre el contexto de L2, es decir, funciones cuyo cuadrado tienen una integral finita. Y quiero que nuestro espacio medible sea R, porque queremos variables aleatorias que te devuelvan números reales y tal. Entonces, en este contexto, ¿de acuerdo? Nuestra variable aleatoria es nuestra función medible es una variable aleatoria y la esperanza de esta variable aleatoria vamos a llamarla con mu, ¿vale? Recuerda la integral de tal, esta integral es finita, por lo tanto es un vector, por lo tanto es un escalar, y los escalares también pertenecen a este espacio porque ya que omega tiene una medida finita, la integral de una constante va a ser finita. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos, aquí ya llegamos a la geometría. Tú tienes tu origen, ¿vale? En la función 0, que obviamente pertenece a este espacio. Entonces, la función 0 es como el origen. De esta función emanan tu variable aleatoria, pero también emana su esperanza, que las dos son vectores. Tú tienes tu variable aleatoria y también tienes la esperanza de esta variable aleatoria. Y ahora viene lo guay, porque tú puedes ahora hablar sobre qué distancia hay. ¿Cuál es la distancia entre mi función y su esperanza? ¿Cuál es la distancia entre mi variable aleatoria y la esperanza de esta variable aleatoria? Esta distancia la podemos medir, porque es simplemente la longitud del vector x menos mu. ¿De acuerdo? La longitud de este vector, x menos mu, es precisamente la distancia entre estos dos puntos. Entonces, aquí podemos medir geométricamente qué distancia hay entre una variable aleatoria y su esperanza. ¿Cuánta desviación hay entre una variable aleatoria y su esperanza? Esto lo podemos medir geométricamente, y es precisamente esto. Pero a lo mejor esta fórmula a alguno de vosotros ya os llama la atención, porque esta fórmula no es nada más y nada menos que la desviación estándar de x. La desviación estándar de una variable aleatoria es una medida estadística, es una métrica estadística que te dice qué tan esparcidos están los datos de tu variable aleatoria. ¿De acuerdo? Si están muy concentrados, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que tenéis una clase de estudiantes y la clase de estudiantes consiste de todos que son alumnos excelentes. Entonces, las notas de los exámenes estarán todas muy concentradas alrededor del 10. Porque si todos los alumnos son excelentes, todas las notas estarán muy concentradas alrededor de este punto. Entonces, esto tiene una desviación estándar muy pequeña. Pero lo guay es que la desviación estándar tiene esta interpretación geométrica. La desviación estándar es cuánta distancia hay entre el valor promedio de tu función, de tu variable aleatoria y la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, si mi variable aleatoria es la nota que ha sacado un estudiante en el examen y la esperanza es el promedio, la distancia geométrica entre estas dos variables aleatorias es precisamente la desviación estándar. Entonces, vamos a reflexionar un momento, porque esto es la hostia. O sea, hemos conectado un concepto puramente geométrico, que es la distancia entre una variable aleatoria y su valor promedio, con un concepto puramente estadístico, que es qué tanto se esparcen los datos de tu variable aleatoria. Y si lo piensas, si reflexionas, tiene todo el sentido del mundo. Porque si tú quieres medir qué tanto se esparcen los datos, esto realmente estás como midiendo cuánto mide la distancia entre tu variable aleatoria y su valor promedio. Es un resultado excelente. Pero es el resultado más básico. Porque el que viene ahora es más guay aún. Vamos a hablar de la segunda parte de esta discusión. Seguramente queréis hacer ahora un parón para ir al baño, para tomaros un café. Y luego podéis continuar viendo el vídeo. Vamos a hablar sobre la segunda parte de esta discusión, que es algo más guay aún. Entonces, ahora hemos hablado de la desviación estándar, que mide qué tanto se esparcen los datos de tu variable aleatoria. Pero también puedes hablar otra cosa. Puedes hablar sobre la correlación de dos variables aleatorias. Entonces, supongamos que tenemos dos variables aleatorias que pertenecen a este espacio
¿Y por qué este espacio? Pues porque queremos darle una geometría a estas variables aleatorias, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes dos variables aleatorias, tú puedes medir qué tan relacionadas están. Y esta idea de qué tan relacionadas están viene dado por el coeficiente de correlación. Por ejemplo, si tu variable aleatoria x mide la altura de una persona y tu variable aleatoria y mide el peso de esta persona, estas dos variables aleatorias están relacionadas, tienen una correlación positiva, porque por norma general, cuanto más alto es una persona, más peso tienen. Pues porque más músculo tienen, porque los huesos son más grandes, ¿de acuerdo? Una persona más alta, por lo general, pesa más que una persona baja. Obvio. Entonces, estas dos variables aleatorias tienen una correlación positiva. En contraste, si x mide el tamaño de mi pie y x mide mi inteligencia, estas variables aleatorias no tienen correlación. Porque tú puedes tener una persona muy inteligente con un pie pequeño o con un pie muy grande, da igual. Estas variables aleatorias no tienen correlación. También podrías tener un tercer caso, que son variables aleatorias con una correlación negativa. Que aquí no he puesto ningún ejemplo, pero espera que pienso. Podría ser, por ejemplo, si x mide el Producto Interno Bruto por cápita de un país y x mide la tasa de pobreza de un país. Por norma general, un país cuyo Producto Interno Bruto por cápita es muy alto tiene una tasa de pobreza baja. Estas dos variables aleatorias están negativamente relacionadas. Entonces, analíticamente, ¿cómo medimos esta correlación? Con esta horrorosa fórmula. Si tú vas a Wikipedia y pones coeficiente de correlación, te sale este artículo con esta fórmula que es absolutamente horrorosa. Esta fórmula yo me la tuve que aprender para secundaria. Y cuando me la enseñaron, pues me dijeron, toma, esta es la fórmula. Y entonces yo la miré y dije, ¿y esto qué coño es? No entiendo nada. Y seguramente tú tampoco lo entiendas, porque, o sea, ¿quién narices entiende esto, no? Esto se lo inventó un matemático inglés llamado Galton. Y la idea de la correlación se la inventó Galton. Y su estudiante Pearson se inventó, o sea, formalizó esta fórmula. Y Pearson, más o menos, como que, como digo yo, la sacó del aire, ¿sabes? Dijo, es esto. Esta es la fórmula. Y fijaos, funciona. Mide muy bien la correlación entre datos. Pero no tenía una razón pura y profunda sobre por qué esta era la fórmula. Y yo os voy a dar esta razón profunda. Entonces, fijaos, aquí tenemos esperanzas del producto de esperanzas y divides entre estas cosas raras. Vamos a ver exactamente por qué la correlación entre dos funciones viene dada por esta fórmula. Además, resulta que usando Cauchy-Schwarz se puede demostrar que la correlación es un número entre +1 y -1, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si tú mides qué tan relacionadas están dos funciones, el máximo grado de relación sería si una variable aleatoria es una función de la otra, ¿vale? Digamos que x es tu altura e y es igual a 2 veces tu altura, ¿vale? Las dos son variables aleatorias, pero si sabes x, sabes exactamente lo que va a ser y, y si sabes y, sabes exactamente lo que va a ser x. Estas dos funciones son completamente, tienen una correlación máxima. Y entonces, a la hora de estandarizar esto, pues nos gusta que esté entre +1 y -1, y usando Cauchy-Schwarz se puede demostrar que esto de aquí está entre +1 y -1. Pero yo os voy a dar una razón geométrica de por qué esto mide correlaciones y por qué esto está entre +1 y -1. Entonces, primero de todo, ahora nos toca hablar un poquito más de la geometría de nuestro espacio de funciones. Y en particular, tenemos que anotar mentalmente que, aunque esto sea un espacio normado, es decir, que podemos medir distancias y longitudes, esto es algo muy especial. Este espacio LP es el más especial de todos. El caso de P es igual a 2. Porque el caso L2 no solo es un espacio normado, es un espacio euclideano
Y os preguntaréis, ¿y qué narices es un espacio euclideano? Un espacio euclideano es un espacio que no solo tiene una norma, tiene un producto interno. Un producto interno, seguramente lo conoceréis de vuestra educación secundaria como el producto escalar, que es un producto que coge dos vectores, los multiplica y te devuelve un escalar. Es decir, un número real o un número complejo o cual sea el campo base de tu espacio vectorial. Entonces, un producto interno matemáticamente es una aplicación bilineal no degenerada. Es decir, que si coges dos vectores y los multiplicas y te devuelve 0, esto solo puede pasar si el vector era 0. Y asimismo, el producto interno de 0 con 0 es igual a 0. Y además, esta aplicación es antisimétrica. Este anti está entre paréntesis porque es solo si el espacio vectorial es complejo. ¿Lo sabes qué? Ignorad estos 3 puntos. Esto es solo para el interesado. Entonces, geométricamente, ¿qué narices es un producto interno? Un producto interno, como he dicho, por ejemplo, el producto escalar en R, es un producto, es una aplicación que tiene una relación muy íntima con la distancia. Y hay un caso especial, que es que nuestra distancia viene dada por el producto interno. Entonces, por ejemplo, esto es el caso de Rn y de Cn y de L2. El caso es que en algunos espacios vectoriales, si el producto interno de un vector consigo mismo es igual a la longitud de este vector, entonces llamamos a nuestro espacio vectorial como un espacio euclideano. Pero ¿cuál es la gracia? Os preguntaréis del producto interno. El producto interno, a mí me encanta hablar del producto interno como una lupa. Es una lupa que mide la geometría a pequeñas escalas. Es una mide la geometría a pequeñas escalas de tu espacio vectorial. Entonces hay espacios, como por ejemplo LP cuando P no es igual a 2, que carecen de producto interno. Entonces la geometría de estos espacios es un poco menos regular. No tiene toda la regularidad que nos gustaría. Entonces, permitidme recordaros algo que, otra vez, si habéis tenido la oportunidad de atender una educación secundaria en matemáticas, sabréis que si tú tienes dos vectores en R2, como tenemos aquí, el producto escalar en R2 nos permite medir el ángulo de la siguiente manera. Supongamos que tú tienes una longitud C entre tus dos vectores y este es tu ángulo. Entonces, la regla del coseno, que es un teorema básico en geometría, te dice que la longitud C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes menos esto de aquí, menos el producto de las longitudes multiplicado por el ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Fijaos, C es igual a la longitud de U menos V. ¿De acuerdo? Y en un espacio euclideano, esto es igual a el producto interno de U menos V con U menos V. Porque como hemos dicho, en un espacio euclideano, la longitud viene dada por el producto interno de un vector consigo mismo. Entonces, en este caso particular, podemos expandir usando la bilinearidad del producto interno y se nos cancelan unos términos y mágicamente nos da que en R2 el ángulo entre dos vectores tiene una relación al producto escalar. En particular, el coseno de un ángulo entre dos vectores viene dado por el producto interno entre los dos vectores dividido por la magnitud de dichos vectores. Entonces, lo que quiere decir es que un producto interno en un espacio vectorial, ya que tiene esta estructura de una lupa geométrica, puedes como hacer zoom en los vectores y puedes medir cuánto mide el ángulo entre ellos. Entonces, la intuición fundamental es que el producto interno mide ángulos. Y si tú puedes medir ángulos, puedes medir qué tan alineados están dos vectores.
¿no? O sea, tú tienes dos vectores, mira, estos dos están alineados un poquillo. Podrían estarlo más, pero no son perpendiculares. Perpendiculares es que tienen un ángulo recto, por lo tanto el coseno es igual a 0, porque el ángulo es pi entre 2 o 90 grados. Volvamos a la geometría de nuestro espacio de variables aleatorias. Esto es un espacio euclidiano. ¿Y cuál es nuestro producto interno? Os preguntaréis. Es este. A ver, aquí tengo esta barrita que me voy a cargar. Porque esto es cuando nuestras variables aleatorias son complejas, pero aquí no lo son. Entonces, tú tienes dos funciones, que son dos funciones medibles, dos variables aleatorias, y el producto interno se define como la integral del producto. Este producto tiene sentido. Esto es un número real no negativo. Perdón, un número real finito. Y la razón por la cual esto es finito viene dado por la desigualdad de Holder, creo. En fin, esto es un producto interno válido. Y se puede demostrar que lo es y tal. Pero fijaos cuál es la similitud. En CM o en RN, si os olvidáis de la barrita esta, olvidaos de la barrita y cambiad esto a una R en vez de C. El producto interno de dos vectores es la suma del producto de los componentes, y en nuestro espacio de funciones es la integral del producto de las funciones. ¿Esto por qué es? Esto es porque de algún modo u otro una función es un vector con infinitas entradas, y de hecho los espacios de funciones son espacios de infinitas dimensiones. Esto es un espacio de infinitas dimensiones. Por lo tanto, este estudio geométrico es un estudio de la geometría de infinitas dimensiones. Entonces, con este espacio, con este producto interno, podemos medir ángulos. Entonces, fijaos, aquí tenemos dos funciones cuyo producto interno es 0. ¿Y por qué es 0? Pues porque cuando las integramos, cuando integramos el producto, fijaos que cuando una función es 0, la otra es positiva. Pero cuando la otra es positiva, la otra es 0. Entonces el producto es siempre 0. Y la integral es siempre 0. Estas funciones tienen un producto interno igual a 0. Y geométricamente lo que está pasando es que si el coseno del ángulo entre estas funciones es 0, eso quiere decir que el ángulo es un ángulo recto. Estas funciones son perpendiculares. Y os preguntaréis, ¿pero qué narices quiere decir un ángulo entre funciones? Pues estas funciones son perpendiculares, y ahora os voy a dar una secuencia de funciones y vamos a ir juntando el ángulo cada vez más. Estamos así, y iremos girando así. Y veréis qué quiere decir el ángulo entre funciones. Aquí tenemos funciones perpendiculares, y ahora voy a ir bajando el ángulo. ¿Vale? ¿Lo veis? Esto es lo que quiere decir el ángulo entre funciones. Lo voy a repetir un par de veces más. Entonces, de alguna manera, el ángulo entre funciones está midiendo qué tanto, o sea, qué tanto están estas funciones alineadas o relacionadas entre ellas. Y geométricamente, esto tiene sentido porque el ángulo entre dos vectores mide qué tan alineados están. Si el ángulo es 0, quiere decir que los dos vectores están en la misma línea. ¿De acuerdo? Si el ángulo es 90 grados, los vectores son perpendiculares. Si son perpendiculares, quiere decir que no están alineados mínimamente. Entonces, de alguna manera, el ángulo entre funciones mide qué tan correlacionadas están estas funciones. Y entonces, ¿qué pasa? Fijaos, sean x e y dos variables aleatorias en nuestro espacio. Este es el origen. Esta es mi variable aleatoria y. Esta es mi variable aleatoria x. Y estas son las esperanzas. Podríamos medir ahora el ángulo entre x e y para ver qué tan relacionadas están estas variables aleatorias. Pero realmente no queremos medir este ángulo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa medir qué tanto afecta un cambio en x a un cambio en y. ¿Y
queremos que estos cambios, o sea, queremos medir puramente cambios. No nos interesa la predisposición de una variable aleatoria. Por ejemplo, si estamos midiendo la relación entre el peso y la altura, a mí realmente me da igual si la altura media es de 1,70 m, 1,80 m o 1,90 m. Me da igual. Lo que me interesa es saber, a medida que sube la altura, sube el peso. ¿Cuánto sube el peso? Entonces, de alguna manera, y asimismo, me da igual si el peso promedio es 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos, me da igual. Lo que quiero saber es cómo un cambio en una afecta a lo cambio en la otra. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es corregir esto centrando las variables. ¿Y cómo las centramos? Las centramos restando las esperanzas de cada una de ellas. Entonces, realmente lo que me interesa es saber el ángulo entre esta flecha y esta flecha. ¿Vale? ¿Por qué? Os lo repito, porque no me interesa saber. O sea, porque si por algún caso la altura promedio sube, o por ejemplo, supongamos que estamos midiendo este experimento y tal, de qué tanto la altura afecta al peso, y de repente la gente se vuelve más gorda, de promedio todo el mundo se vuelve más gordo, entonces la flecha Y cambiará de dirección. No cambiará de longitud, pero cambiará de dirección, porque el promedio ha cambiado. Entonces, para corregir esto, para no tener esta sensibilidad a el promedio que puede cambiar, simplemente eliminamos esta dependencia restando el promedio. Y esto se denomina una variable aleatoria centrada. Entonces, si yo mido ahora el ángulo entre estas variables aleatorias centradas, este ángulo viene dado por el producto interno. Perdón, el coseno del ángulo viene dado por el producto interno. En otras palabras, el coseno del ángulo viene dado por esto de aquí. Pero de esto de aquí lo puedes expandir. Puedes expandir esta expresión y te da esto de aquí. Pero esto de aquí es lo que en Wikipedia era la correlación entre X e Y. Entonces, hemos pasado de una idea geométrica a una idea estadística. Tenemos esta dualidad otra vez. La dualidad de un concepto geométrico, que es el ángulo entre mis funciones centradas, y la correlación entre mis variables aleatorias. ¿No es esto absolutamente excelente? Tú tienes este concepto estadístico que mide qué tan relacionadas están dos variables aleatorias, pero lo que haces es que te abstraes, dejas de pensar en variables aleatorias como cosas aleatorias que pasan así. Piensas como ellas en funciones, en un espacio al cual le has dotado de una geometría, y tú al medir estos ángulos entre las funciones, recuperas conceptos estadísticos. Es que esto es genial, es genial. O sea, y si no os puedo transmitir mi pasión con este vídeo, no sé cómo lo puedo hacer. ¿No es esto fantástico? Que tú tienes un concepto tan concreto y tan común como la correlación entre variables aleatorias, que a priori no tiene mucho sentido de dónde viene. Y, o sea, lo miras en Wikipedia y dices, ¿y esta fórmula de dónde narices viene? Pero luego piensas un poco más y ves que estas variables aleatorias realmente están ocurriendo en un contexto geométrico. Y además ves que este contexto geométrico está dotado de esta lupa que te permite medir ángulos entre funciones. Y mides que el ángulo entre tus variables aleatorias centradas es precisamente la correlación. Para mí esto es fantástico. Entonces, ya no quiero daros más chapa, pero vamos a hacer una conclusión. Hemos visto que en estadística nos gusta hablar de funciones, de variables aleatorias, que miden datos del mundo real, como mi altura, mi peso, el PIB, cosas así. Pero este concepto de una función aleatoria, matemáticamente la podemos modelar como una función medible que está ocurriendo en un espacio de funciones integrables. Estas funciones integrables están dotadas de una distancia que viene dada por esta norma, que es una integral, pero esta distancia te permite medir, por ejemplo, cuánta distancia hay entre una función y su valor promedio. Esta distancia, que es un concepto geométrico, corresponde a la desviación estándar
de tu variable aleatoria. Y además de esto, una vez hablamos de la desviación estándar, también nos gusta hablar de qué tan relacionadas están dos variables aleatorias. Y esto viene dado por la correlación. Pero además que es que resulta que es que la correlación de dos variables aleatorias viene dada por el ángulo entre estas variables aleatorias centradas. Bueno, os he presentado dos conceptos, desviación estándar y correlación, que tienen orígenes geométricos, pero hay un tercero que es la idea de que dos variables aleatorias sean independientes, y esto también tiene un origen geométrico, pero ahí ya se me habría ido la pinza a hablar de esto y el vídeo habría durado 3 horas. Así que igual otro día, cuando tenga otra vez otra explosión de energía, os hablo de eso. Pero hasta entonces, un saludo y hasta la próxima.